Ya, jóvenes. Entonces estamos grabando la clase de hoy día. Les comento que las pruebas las estoy revisando, espero tener mañana ya las notas. Ya vimos el tema de los envíos. Les tengo que contar que ya está cargado todos los módulos de esta semana, ¿cierto? Está la PPT arriba, está la evaluación, está el foro. No se olviden que esta semana el foro es evaluado. Tienen que participar. Y a la pregunta típica es, ahí lo que se hace, se plantea un tema. Ese es un tema que está planteado en el foro. Y ustedes tienen... Profe, ¿Perdón? perdón que le interrumpa. ¿Sí? No sé si mis compañeros estarán de acuerdo. ¿Usted puede volver a repetir la parte del balance antes de pasar al otro módulo? Sí, podría ser, pero miren, por el balance vamos a ver harto ejercicio dentro de esta semana, o sea, vamos a volver a verlo, porque quiero contarles que hoy día terminamos prácticamente la parte teórica del curso y solamente nos dedicaríamos a hacer práctica. Y dentro de la práctica, obviamente, tenemos que hacer más balances. Así que no se preocupen, pero podemos repetir perfectamente el ejercicio o hacer otro. Vamos a desarrollar el de la prueba, el balance que había que hacer en la prueba, también lo vamos a desarrollar. Yo creo que lo vamos a desarrollar mañana. Así que en ese sentido no se preocupe. Déjenme darla, admitir, ya. Entonces, les decía que tienen que, por favor, participar en el foro y que el foro es un comentario, una idea, y ustedes tienen que comentar respecto a qué les parece. Pueden estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo, pueden opinar de distinta manera, y la idea es que se cree un cierto foro, ¿cierto? Una discusión, en el buen sentido de la palabra, donde todos aportemos. No nos interesa que ustedes aporten con definiciones, ni mucho menos, sino que simplemente qué creen ustedes, el tema que se plantea, ¿sí? ¿Alguien me habló? ¿No? No, ya, seguimos entonces. Entonces, les decía que hoy día me interesa que terminemos el módulo 6, que es el que me interesa, y empezar a ver el módulo 7 y 8. Si ustedes entraron al aula virtual, habrán visto que hay un archivo que lo cargué anoche, donde están los códigos de los alumnos que ustedes tienen que usar en el sistema de Fontana. No sé si lo vieron. ¿Sí? Ya. Vi que estaba, pero no lo revisé. Ya, O perfecto. sea, lo vi que está. Está, perfecto. Y eso es lo que tenemos que, vamos a terminar hoy día, la clase de hoy día, viendo cómo entrar al sistema de Fontana. Yo les voy a enseñar, y ustedes hoy día tienen que quedar sabiendo cómo entrar al sistema de Fontana. Y mañana empezamos a ver cómo opera, ¿cierto? Pero vamos a terminar el ramo, que es la parte teórica que me queda ver con ustedes, excepto de la parte de RP, y vamos a partir terminando el módulo 6, que era el que nos quedaba, profesor, que no fue considerado en la evaluación, pero ahora en la próxima evaluación sí podría ser evaluado, o sí podría ser considerado. Por eso me interesa. Quiero hacer una consulta. Sí. Es que no, es sobre, que yo ya revisé bajé los módulos, todo, sobre el cuestionario, cuando por ejemplo usted pide acá, los principales módulos, dicen por ejemplo sus objetivos, ¿hay que definir cada uno o el objetivo completo de todos? No, de cada uno. Ah, ya. De cada uno, ¿sí? Eso lo va a ir viendo, va a estar dentro de las clases, pero ustedes también lo pueden ir complementando. No se olviden ustedes que yo lo que pregunto en las pruebas siempre lo vemos en clase. Yo no les voy a preguntar algo que no hayamos visto en clase. Así que el que tiene la clase y tiene los apuntes. Y hoy día les cuento como dato, nos plantearon en la reunión de docencia de que los PPT debían ser una guía, ¿cierto? Lo que pasa es que yo normalmente pongo toda la materia en los PPT y yo la explico, ¿cierto? Entonces ahora nos pidieron que solamente pusiéramos la referencia en los PPT y toda la materia fuera explicada en clase como si fuera una clase real, ¿cierto? Esa es la metodología que se quiere usar. Pero yo de todas maneras, este curso yo lo voy a tener tal como está planificado, con toda la materia puesta en los PPT, y yo voy a explicar en la parte pertinente de cada PPT, o si no saco nada con leerle los PPT, eso lo pueden leer ustedes, ¿cierto? Y como este curso es esencialmente práctico, lo que me interesa es que ustedes hayan aprendido la base de la contabilidad, y ahora lo que me interesa es la segunda parte del curso, que esta semana y la próxima, que ustedes aprendan a usar un sistema computacional, ¿sí? Profe, hay compañeras que quieren entrar a la clase, pero les pide clave. No, yo aquí las tengo. No, están diciendo que les pedía clave. No se olviden que tienen que entrar por el link que yo les mandé al correo, ¿eh?
Por ese tienen que entrar. Si tratan de entrar por otro, les va a pedir clave, porque obviamente este es un curso cerrado para nosotros nomás. Se puede acceder a través del correo, ¿sí? No, Profesor, está en todo caso. Profesor, estaba viendo el tema de las listas que usted decía de usuario y no encontré. Solamente está como un link de un video de lo que es el sistema que usted menciona. Sí, pero ahí también hay unos PPT chiquititos, ahí los vamos a ver. ¿Cómo se usa? Ok. No se preocupe, si la idea de este curso es que ustedes aprenden a usar un sistema contable en la parte bastante más general. En algunos cursos más adelante de esta misma carrera ya van a poder usar con mayor propiedad, pero lo que me interesa ahora es que le pierdan el miedo a los sistemas computacionales, porque cuando ustedes trabajen, lo más probable es que tengan que interactuar con un sistema computacional, ¿cierto? Bien. Entonces vamos a partir con la clase de hoy día y vamos a terminar el módulo 6. Y hay dos temas que me interesa que ustedes conozcan. El módulo del asiento tipo del reverso del IVA, que ya lo habíamos mencionado, pero que no se incluyó en la evaluación. Y el cálculo y la contabilización de la depreciación, que son dos conceptos que tenemos que aprender en esta clase, ¿sí? Que son muy simples y tenemos que aprender las diferencias entre la contabilidad financiera y tributaria para el concepto de la depreciación. ¿Cuándo se usa uno y cuándo no se usa? ¿Ah? Vamos. Entonces vamos a partir, yo voy a compartir pantalla con ustedes, voy a compartir el módulo 6. Perfecto, ya ahí estamos compartiendo el módulo 6. Entonces, lo que les quiero contar es que nosotros hasta este minuto hemos visto asientos que son de un sistema que se llama jornalizador, en el sentido de que nosotros efectuamos una transacción y la contabilizamos, ¿cierto? Eso se llama jornalizador cuando yo por cada transacción que hago, por cada hecho económico que hago un asiento contable. Eso se llama sistema jornalizador. Y dentro de eso, nosotros tenemos que considerar que las empresas, todas, aparte de tener los movimientos diarios, tienen que hacer asientos de cierre. O sea, cuando llega el 31 cada mes, ellos tienen que hacer unos asientos para cerrar la contabilidad. Y esos asientos tipo son normalmente relacionados con lo siguiente. Tengo que hacer asientos tipo relacionados con la conciliación bancaria. Ahora se está cargando, está un poco lento esto, pero vamos a ver. Entonces, la conciliación bancaria. Y lo primero es que tenemos que saber qué es la conciliación bancaria. Y el que tiene cuenta corriente, usted debe saber de que normalmente uno está mirando los cheques que ha girado y ve cómo están siendo cobrados en el banco, ¿cierto? Y determina si hay un cheque que giró y no se cobró. Otra cosa es cuando de repente ustedes depositan plata y van y revisan en la cartola si la plata está o no en la cartola de lo que ustedes depositaron. Bueno, eso mismo es lo que hacen las empresas. Entonces las empresas, la conciliación bancaria, ¿qué es lo que persigue? Compara los movimientos que existen en la contabilidad de la empresa respecto a una cuenta corriente con los registros que tiene el banco de esa misma cuenta corriente. Y lo hace comparando el libro mayor de la cuenta banco con la cartola bancaria. Y esa comparación se llama conciliación bancaria. ¿Cierto? En la práctica, jóvenes, una de las funciones del administrador financiero, del técnico en administración o del contador referido al control, la conciliación bancaria tiene una importancia relevante. La gran mayoría de los fraudes de las empresas se cometen con el efectivo, obviamente. Y gran parte de esos fraudes en el efectivo se produce en las cuentas corrientes bancarias. No es raro, y les voy a contar un caso real, no es raro que de repente una empresa gire un cheque por 100.000 pesos y le aparezca cobrado por 1.000.000 de pesos en la cartola, ¿cierto? No es raro, puede pasar. Puede pasar porque la persona que emitió el cheque se puede haber equivocado, se puede haber equivocado a la persona del banco que digitó el cheque, en vez de digitarlo por 100.000, lo digitó por 1.000.000 o por más cifras. Y otro tipo de errores que se pueden, y esos errores, la única forma de detectarlo es comparar los movimientos que hizo la empresa con los movimientos que registró el banco. Caso real, una empresa, una caja de compensación, que yo no la voy a nombrar porque no tiene sentido, pero pagó un subsidio de incapacidad laboral que eran 24.000 y tantos pesos. Lo pagó con un cheque de estos que se giran en forma continua, se firman en forma automática, el cheque fue perfectamente girado sin ningún problema, pero cuando entró a circulación cayó en unas manos no muy honorables y cambiaron el monto. En vez de 24.000 lo llenaron por 80 millones de pesos.
Eso antes se llamaba lavar un cheque. Lavaron el cheque, le pusieron 80 millones en la parte numérica, en la parte donde se ponen los datos, y este cheque fue cobrado depositándolo en una cuenta RUT de un indigente. Obviamente tuvieron el tiempo para sacar la plata en esos años, porque antes no estaban las limitaciones que hay ahora en las cuentas RUT, que ahora tienen limitaciones respecto a los montos que uno puede depositar y los montos que puede girar. Antes uno podía depositar... Profesor, disculpe, ¿usted está mostrando algo en la pantalla? No, le estaba contando por ahora. Ah, ya, no, es que donde me aparecía negro pensé que era mi Ah, ya, no computador. se preocupe, yo voy a ver para que me vean también. Ahí sí, gracias. Ahora déjenme ver si... Contar la historia. Sí, déjenme ver si les puedo poner la historia. ¿Ahora ven asientos de cierre de mes? Sí, ahora sí, profe. Ya, perfecto. Ahora, entonces se lo vamos a dejar como fondo mientras les cuento la historia. Entonces, aquí va yo. Entonces les decía de que la única forma de detectar ese tipo de irregularidades es comparando los movimientos... para terminar el cuento, el cheque se cobró y esta empresa lo detectó como a los 6 meses que había pasado. Esto ya no había ninguna posibilidad de encontrar a los culpables ni nada, porque se perdieron la plata que se había cobrado, 80 millones creo que eran, sí, eso. Y pagó muy ya nomás, ¿cierto? El banco pagó bien el cheque porque el cheque estaba bien emitido, las firmas correspondían y todo, y la compañía de seguro no se quiso hacer responsable tampoco. Entonces, esta institución perdió 80 millones de pesos, todo por un sistema de control deficiente. Por eso que la conciliación bancaria es uno de los temas más sensibles en una empresa, sobre todo que tienen miles de movimientos. Cuando uno tiene una cuenta corriente personal es fácil, pues gira un cheque y ver si se lo cobraron, pero imagínense esta empresa, que son, por ejemplo, las empresas del retail, empresas AFP, caja de compensación, donde giran miles de cheques en forma diaria. Imagínense el control que tienen que ejercer para poder controlar estos movimientos, ¿cierto? Entonces, de ahí nace la importancia de la conciliación bancaria. Dígame. Entonces, ¿esa conciliación tiene que ser diaria? Como para el que ideal, se puedan detectar. Claro. El ideal, el óptimo es que sea diaria. Ese es el óptimo. Y como se hace mediante procesos computacionales, normalmente las empresas lo hacen en forma diaria. ¿Cierto? Diaria. Ya. Pero al menos se tiene que intentar una vez al mes. Sigamos. Entonces, mire, yo aquí tengo unos ejemplos. Entonces, lo que hace la conciliación bancaria es comparar los movimientos contables de la empresa de una cuenta corriente versus los movimientos contables del banco. Eso es una conciliación bancaria. Entonces, cuando una persona, ustedes empiezan a trabajar o los que están trabajando dicen, no, déjalo tranquilo porque está en el proceso de conciliación bancaria, lo que está haciendo este cotejo. Está revisando los movimientos de la empresa, del libro mayor, de la cuenta banco, con los movimientos que están en el banco. Eso se llama conciliación bancaria, ¿cierto? Y aquí les voy a mostrar un ejemplo práctico. Miren, en la parte de arriba dice Banco BCI, es el movimiento que tiene una empresa. Entonces dice, mire, yo el día 25 de enero abrí la cuenta corriente en el Banco BCI y deposité 1 millón de pesos. Después el 26 de enero pagué el arriendo con el cheque número 1 por 120.000 pesos. Y después, el 30 de enero, deposité el pago de una factura de un cliente que me llegó por 250.000 pesos. Por lo tanto, yo partí con 1 millón de depósitos, después pagué 120, me quedaron 880, y después deposité 250, me quedaron 1.130.000, según mi contabilidad, ¿cierto? Pero miren lo que pasa ahora. Yo voy al banco y reviso, a ver, ¿este millón de pesos está contabilizado? Sí, perfecto, lo tengo en el banco, está bien. Estos 120, este cheque, lo giré. ¿Lo cobraron? ¿Está cobrado en el banco? Sí, está cobrado ahí. Estos 250 que deposité el día 30 de enero, ¿está considerado entre los depósitos del banco? Sí. Si están todos los movimientos iguales entre lo que yo mandé al banco y lo que esté al mando, puedo decir que estos saldos están conciliados, ¿cierto? 1.130.000 versus 1.130.000. O sea, los dos saldos están iguales. Estoy cuadrado con el banco, ¿cierto? Pero vamos viendo otro caso. Miren este otro caso. Este banco, este mismo movimiento, este otro movimiento, yo tenía un saldo el mes anterior de 250.000 pesos, tengo un depósito en efectivo por 300,
tengo otro depósito en cheque por 1.200.000, tengo el pago de una factura, la 252 por 356, y tengo el pago del honorario del contador por 253.000 pesos, ¿cierto? Eso es lo que tengo yo. Total de saldo según mi mayor contable, 1.043.000. Y voy a ver la cartola. Digo, a ver, la cartola partió con el mismo saldo mío, sí, yo partí con 250 y el banco tiene 250. Después dice que el banco tiene registrado un depósito en efectivo por 300. ¿Lo tengo yo? Ahí lo tengo. Después dice que tengo un depósito con cheque de 1.200.000, ahí tengo el 1.200.000. Después dice que el banco dice que tengo un cargo en la cuenta corriente por 45. Chupaya, digo yo, ese cargo yo no lo tengo contabilizado. No lo tengo, ¿cierto? El banco me cargó la comisión de la mantención de la cuenta corriente y yo no lo tengo contabilizado. Por lo tanto, yo aquí tengo que tener claro, vamos a hacer un pequeño cambio, que estos 45.000, yo de alguna manera tengo que incorporarlo en mi contabilidad, porque no los tengo. Y después dice que tengo un cheque cobrado, que me cobraba el 356 por 500. Pero este cheque por 350 que había girado tampoco está cobrado, no me lo cobraron, ¿cierto? Lo giré el 28 de enero, pero no me lo cobraron en el mes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo acá, en esta presentación, yo voy a eliminar esto, está en este, y voy a eliminar la conciliación. Esta vamos a eliminar, ¿cierto? Conciliación bancaria, porque aquí están los movimientos, pero quiero explicar cómo se hace, ¿cierto? Por eso la voy a borrar. La conciliación, ¿en qué consiste? En que yo tengo que, a partir de uno de los saldos, llegar al otro. Eso se llama conciliar. Y vamos a partir del saldo del mayor, ¿cierto? Vamos a poner aquí saldo, lo voy a hacer con, déjenme ver, lo vamos a hacer con el color que tenga. Aquí. Saldo según mayor. Cuando pongo segundo mayor, significa que estoy poniendo el saldo según la contabilidad, ¿cierto? Y el saldo según mayor, en el ejemplo que estamos viendo, decía que yo tenía 1.043.500, ¿cierto? Es el saldo final. Siempre se trata de cuadrar el saldo final. Parto con 1.043.500 y aquí voy a poner 1.043.500, ¿sí? Perdón, 1.000.000, ya le puse 4, ¿eh? El día lápiz me iba a cuadrar. 1.043.500. Entonces, después, yo lo que tengo que hacer aquí, a este saldo, agregarle los movimientos de egreso que yo tengo en el libro banco, en el mayor de banco, y no están considerados en la cartola. Entonces, yo aquí le pongo más, ¿cierto? Y aquí le vamos a poner cheques girados y no cobrados, ¿cierto? Un cheque girado y no cobrado que corresponde a este cheque que le giré al contador por 350.000 pesos. Yo lo tengo rebajado del banco, pero en el banco no está rebajado porque no lo han cobrado. Entonces, yo al movimiento del mayor, como no tengo rebajado ese cheque, y aquí en el libro banco sí lo tengo que agregárselo. Entonces, se lo agrego. Y le pongo el monto de 250.000 pesos, ¿cierto? Porque ese es 350.000, ¿sí? Eso quiere decir que el cheque yo lo emití, pero en el banco no lo han cobrado. Exactamente. Pero es la persona que yo se lo di. Exactamente, está pendiente que él lo cobre. Ya. Eso quiere decir. Entonces, a eso se le denomina cheque girado y no cobrado. Y yo lo agrego para la conciliación. Entonces, por eso le pongo más acá y le pongo, tengo que agregar estos y le vamos a poner más. Ahí dice más, ¿cierto? Y le vamos a agregar aquí 350.000. Aquí. Ese es el cheque, ¿cierto? Y después, esto porque yo menos, porque hay unas partidas del banco que ellos tienen rebajado, que son los 45.000, y yo no los tengo, ¿cierto? No los tengo. Por lo tanto, yo tengo que contabilizarlo. Así como agregué este cheque que estaba girado y no cobrado, ahora en el movimiento del mayor tengo que considerar esta rebaja, estos 45.000 pesos que me cobraron, y le pongo aquí menos, y se le pone así, cargo bancario no contabilizado. ¿Cierto? Un cargo bancario no contabilizado y son 45.000 pesos. De esa forma, y después con todo esto iremos a llegar al saldo igual
cartola, ¿cierto? Y así, con esa mecánica, yo igualo el saldo que aparece en mi libro de banco con el saldo que aparece en la cartola. Y esto, si ustedes lo suman, dice 1.043.500 más 350.000 menos 45.000. Entonces, el saldo que hay en la cartola es 1.348.500, ¿cierto? Si es que no me equivoqué. Y en la cartola dice que hay 1.348.500. ¿Ven? Partimos del saldo del mayor, que era 1.043.043, y con los agregados y deducciones llegamos a 1.348.500. Y ahí conciliamos las cifras, ¿cierto? Partimos de esta, la vamos a poner en negrita, con todos los agregados, y llegamos al de la cartola, ¿cierto? Y la vamos a poner en negrita también. Esto que acabamos de hacer ahora es lo que se denomina conciliación bancaria. Aquí es muy fácil porque había un movimiento pendiente en cada lado. Pero en la realidad en una empresa son cientos de movimientos, por no decir miles de movimientos que componen esto, ¿cierto? Entonces, para eso se tiene que ejercer un control, como dijo una compañera, con la mayor frecuencia posible. Ojalá fuera diario, ojalá. Bien, entonces, después vamos a ver que con eso terminamos el tema de la conciliación bancaria, porque aquí lo que me interesa de este tema, yo no lo voy a hacer conciliaciones bancarias, ni mucho menos, pero lo que me interesa es que ustedes sepan de qué se trata, ¿cierto? Conceptualmente. Se trata simplemente de comparar los registros de la contabilidad de la empresa con los registros que están en el banco y determinar las diferencias. Y de alguna manera llegar a igualar los dos saldos agregando o deduciendo partidas. Esa es la conciliación bancaria. Bien, ahora el tema de los asientos de cierre de mes. En Chile tenemos dos sistemas contables y en el mundo en general. Uno que es el sistema jornalizador, que es el que hemos estado usando hasta ahora, que consiste en cada vez que yo efectúo una transacción o se realiza un hecho económico, yo lo contabilizo. Por ejemplo, emito una factura, contabilizo la factura. Recibo una factura de un proveedor, contabilizo la factura del proveedor. Recibo una factura, una boleta de honorario, contabilizo la boleta de honorario. Eso se llama jornalizador. Cada vez que yo recibo una transacción, la contabilizo, ¿cierto? Eso es jornalizador, uno a uno. Y el sistema centralizador consiste en centralizar todos los movimientos de igual tipo una vez al mes, por lo general. Por ejemplo, yo mediante un asiento centralizo todas las ventas con factura de un mes. Con otro asiento centralizo todas las compras o todas las facturas de compra que yo recibí en un mes, ¿cierto? Es un sistema centralizador. Y con otro asiento yo centralizo todas las boletas de honorario que recibí en un mes, ¿cierto? Todas. Y eso se llama centralizador, porque centralizo las compras, las ventas, los honorarios, los ingresos, todo se puede centralizar, ¿cierto? Y eso se le llama centralizador. Jornalizador, ir registrando el hecho económico uno por uno. Centralizador, acumular todos los movimientos del mismo tipo en un mes y efectuar un asiento por todos juntos. Eso se llama centralizador. ¿Y en qué consiste esto? Básicamente, el sistema jornalizador, que es el registrar uno a uno las transacciones, ¿cierto? Eso habíamos dicho, que el que hemos usado hasta ahora, tiene que hacer asientos de cierre. Y los asientos de cierre que se hacen en un asiento jornalizador son estos. Yo, por ejemplo, tengo que contabilizar la estimación de incobrables, ¿cierto? La estimación de incobrables. Tengo que reversar el IVA débito o IVA crédito para determinar el IVA de pago, que se acuerdan que lo habíamos visto el reverso. Tengo que contabilizar los pagos provisionales mensuales. Los pagos provisionales mensuales, que son los famosos PPM, es un anticipo que hacen las empresas a cuenta del impuesto a la renta que tienen que pagar las empresas en abril de cada año, ¿cierto? A eso se le llama PPM. Profesor, ¿y cuál es la primera? Disculpe, estimación de incobrables. Perdón. La estimación de deudores incobrables se hace cuando, por ejemplo, yo necesito reconocer la probabilidad de que haya clientes que no me paguen las ventas. Entonces, por ejemplo, si yo en un mes o en un periodo de tiempo tengo vendido 1 millón de pesos, ¿cierto? Y digo, miren, de acuerdo a la historia que nosotros tenemos de morosidad en esta empresa, el 5% de los clientes no me paga, ¿cierto? Entonces yo tengo que reconocer como provisión esa posibilidad de que no me paguen, ¿cierto? Y para eso les voy a hacer el asiento aquí para que ustedes lo conozcan nomás. El asiento, cuando uno hace la provisión,
dice, vamos a poner ahí como que están puestos todos los, ustedes saben, la fecha, todas esas cosas, se dice castigo deudores, ¿cierto? O castigo clientes, como quieran ustedes, pongámosle castigo clientes para que sepan que es de los clientes, ¿cierto? Castigo clientes contra estimación castigo cliente. Este es un asiento donde yo contabilizo porque castigo cliente es una cuenta de pérdida, ¿cierto? Esta es una cuenta de pérdida, la vamos a poner aquí. Pérdida. Supongamos que en el ejemplo anterior era 1 millón y el 5%, por lo tanto yo estimo que 50.000 pesos de las ventas que yo tengo no me las van a pagar, así que las provisiono. Entonces digo, esos son los clientes que no me van a pagar. Y esto es esta parte de acá, que es re importante, esto es una contabilidad financiera. La contabilidad tributaria no permite hacer este asiento. ¿Cierto? La contabilidad tributaria dice, no, a mí no me venga con estimaciones. Usted me tiene que llevar a castigo a los clientes cuando efectivamente ellos no le vayan a pagar. Usted haya agotado toda la instancia y da una serie de reglamentación tributaria o normativa que usted tiene que agotar antes de declarar un cliente incobrable. Le tiene que mandar una carta, lo tiene que haber llamado, tiene que hacer acciones judiciales. Hay un lote de condiciones que impone la norma tributaria para castigar. En cambio, la norma financiera no permite hacer una estimación. Entonces, esta estimación tiene solamente efectos financieros, ¿cierto? ¿Y siempre es el 5%? Sí, el 5%, es un cálculo. Hay empresas que estiman el 3%, otras el 5%, el 1%. Ese porcentaje varía de acuerdo a la realidad de cada empresa. ¿Se acuerdan ustedes que una de las características que tiene la norma IFRS es que cada empresa se fija sus propios criterios? Entonces, cada empresa... ¿Pero es un 5% del valor que me debe? Claro, normalmente es del valor que usted vendió, no del valor que le deben, del valor que usted vendió. Por ejemplo, si en el año vendió 1 millón de pesos, se hace una estimación del 5% del total de la venta. General, venta general. No solamente hablando de un cliente que debe. Esa es otra forma. Usted podría provisionar forma específica. Entonces dice, mire, yo voy a provisionar como castigo a todos los clientes que tienen facturas pendientes conmigo de más de 90 días. Ese es otro criterio. Pero ese criterio de cómo se constituye la provisión lo decide cada empresa. Puede ser un porcentaje de las ventas del periodo, puede ser un estudio de los clientes más antiguos y provisionarlo, pero esos son los criterios que que la norma tributaria no acepta, que dependa del criterio de la empresa esta estimación. Eso no lo acepta, por lo tanto no permite ninguna estimación de deudor incobrable la norma tributaria, ninguno. ¿Cierto? Y solo se puede hacer cuando usted agota de frentón las opciones de ¿cómo se llama?, de cobro. ¿Eh? ¿Se entiende más o menos la idea? Como que tengo dudas todavía yo. No, dígame nomás, que me pregunte. No me queda claro. Dígame. ¿Pero esto va a ir en alguna evaluación esta parte? No se olviden que la premisa básica que yo siempre hago, yo paso la materia y veo la evaluación, pero esto no está incluido, pero me interesa que lo aprenda. Me interesa que lo aprenda. Pero es que a veces nos enredamos con otras cosas y no avanzamos en lo que realmente tenemos que No, es que mire, todo lo que ustedes no pierdan de vista eso de que el avance siempre es total. O sea, yo jamás les voy a dejar materia pendiente, sobre todo que va a entrar en la prueba, eso yo no lo hago. Y cuando yo me alargo en algunos temas es porque creo que es importante que ustedes lo sepan, ¿cierto? Por ejemplo, es importante que cuando de repente una empresa pretende castigar a un cliente, no es llegar y llevarlo a gasto y se acabó, sino que hay normas especiales tributarias que no permiten llegar y hacer esas contabilizaciones, ¿cierto? Pero sí la norma financiera, ahí la firma financiera usted decide. Sigamos. El IVA. El IVA, por ejemplo, es un cálculo para determinar o presentar en los estados financieros, en el balance general, solamente el saldo, ya sea el IVA crédito por cobrar o el IVA débito por pagar. En un balance no pueden estar los dos saldos, no pueden, ¿cierto? En un balance, vuelvo a repetir, no puede haber un IVA crédito y un IVA débito. En la prueba que pasó, se permitió que ustedes lo dejaran porque no habíamos terminado de pasar el IVA, ¿cierto? Entonces, a mí no me importaba que quedara en el activo el IVA crédito y en el pasivo el IVA débito, eso no me preocupaba.
Pero de aquí en adelante, cuando hablemos de un balance, el balance tiene que tener solamente un saldo, ya sea de IVA crédito o de IVA débito, no puede tener los dos, ¿ya? Después, el PPM, como decíamos, es un porcentaje que se paga sobre la venta neta como anticipo al impuesto de primera categoría de las empresas. Normalmente se parte con una tasa del 1%, pero ahora con la pandemia la tasa mínima es un 0,25 y de ahí hacia arriba, ¿cierto? Si usted vendió, por ejemplo, 1.000.000 de pesos, tiene que pagar el 1% como anticipo al impuesto a la renta. De eso se trata. Después tengo el cálculo de depreciación. Este es un tema que ustedes tienen que aprender. Este es un tema que ustedes lo van a dejar marcadito aquí en azul, porque más adelante está desarrollado. Y eso tenemos que aprender a calcular la depreciación. Y calcular la depreciación es muy fácil. Es muy fácil. Y es la pérdida de valor que tiene un bien del activo fijo, ya sea por el paso del tiempo o por el uso. Ese es el concepto de depreciación. Y vamos a ver también el cálculo de corrección monetaria, pero lo vamos a ver muy por encima, porque el concepto de corrección monetaria es solamente un concepto tributario. Se dan cuenta que hay conceptos que son financieros y otros que son tributarios. Por ejemplo, el castigo de estimación de cliente, este es un concepto financiero, ¿cierto? No es tributario. Pero este que está abajo, este es un concepto tributario, pero no es financiero. ¿Se dan cuenta? Ahí viene la primera diferencia entre lo que son las normas financieras y las normas tributarias. Después tengo el cálculo de la corrección monetaria, que en el fondo es la actualización de los activos y pasivos por la pérdida de valor de la moneda, que se aplica al IPC, eso también lo mencionamos. Y está la reclasificación de los activos y pasivos en largo y corto plazo, ¿cierto? Ese es un poco. Sigamos, porque esto es bastante... Profesor. ¿Sí? Hola, profe, disculpe, usted dijo que el cálculo de depreciación era un concepto financiero o tributario. No, tributario. El cálculo de depreciación. Tributario. Tributario, sí, es un concepto tributario. Ya. Financieramente, Ya, profe. en las normas financieras no existe el concepto de depreciación. Ahí nace otro concepto que no lo vamos a ver ahora, pero por un poco de tiempo, justamente como decía la compañera, que es el tema del valor justo. El valor justo es el concepto que está en la norma financiera, ¿cierto? Y el concepto de depreciación es solo la norma tributaria. Sigamos. Entonces, por ejemplo, aquí lo que me interesa es que ustedes vean, déjenme ver aquí, eso ya lo ven, esto. Miren, en el sistema jornalizador, habíamos dicho que las centralizaciones que se hacían eran las transacciones una a una, ¿se acuerdan? Una a una, y después centralizábamos aquellas cosas que había que hacer. Por ejemplo, el ajuste del IVA, el cálculo de de lo incobrable, veíamos también que había que hacer el cálculo del PPM. Esos eran los asientos de cierre, porque todo lo que era venta y compra y honorarios y sueldos yo los tenía cuando se iban realizando, uno a uno, ¿cierto? En cambio, en el asiento del sistema centralizador, yo no tengo ningún asiento uno a uno, no tengo ni las ventas uno a uno, ni las compras uno a uno, ni los honorarios uno a uno, sino que tengo que centralizar todo. Y de ahí nace que yo tengo que centralizar todas las ventas, ¿cierto? Todas las ventas que yo realicé las tengo que contabilizar. Tengo que centralizar todas las compras. Tengo que centralizar todos los honorarios, ¿cierto? Porque no tengo ninguno contabilizado en el sistema centralizador. Pues. Se acuérdense que los junto a todos y los contabilizo todos al final. Tengo que contabilizar el libro de remuneraciones, todas las remuneraciones. Y además, tengo que contabilizar los mismos que habíamos visto en el sistema jornalizador. ¿Se dan cuenta? En las empresas, y sobre todo en las oficinas contables que llevan contabilidad a varios clientes, el sistema que se usa es es el sistema centralizador, ¿cierto? Lo que hacen, el contador le pide los datos a sus clientes de todas las ventas que tuvieron en un mes, o las bajas de la página de impuestos internos, las compras, lo mismo, los honorarios, y después hace un asiento por cada uno de estos tipos de movimientos al mes. Y ahí construye la contabilidad de una empresa, de sus clientes, ¿cierto? Esto es normalmente el sistema que se usa en las oficinas contables, ¿sí? Después, tenemos como otro punto re importante, que es el asiento de cierre de mes, ¿cierto? Donde yo tengo que contabilizar las ventas con boleta, las ventas con factura, notas de débito
notas de crédito. Esas son las que yo tengo que contabilizar dentro de las ventas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes dicen, oye, no, tengo que centralizar las ventas, se está refiriendo a estos documentos. Normalmente, los contadores le dicen al cliente, oye, mándame el listado de las boletas que emitiste en un determinado día, ¿cierto? Y le dice, mira, o sea, en el mes, emití en el día 1, emití del 1 al 50 este monto, del 2 al tanto, y así llegan a las ventas del mes, ¿cierto? Y esas se informan. Después le piden las ventas con facturas. En realidad, en la práctica ahora no se las piden, porque esas las pueden descargar de la página de impuestos internos. No se olviden que con el sistema de facturación electrónico, una empresa emite una factura e inmediatamente llega una copia al servicio de impuestos internos y una copia al proveedor, ¿cierto? Eso es automático ahora. Lo mismo para las notas de débito y las notas de crédito. Lo que no está llegando en la actualidad al servicio de impuestos internos, pero eso va a cambiar dentro de mediano plazo, son las ventas con boletas. Estos vales chiquititos, ¿cierto?, que emiten las boletas 5 en 1, esas obviamente les decía yo hace poco, no llegan a impuestos internos, no llegan, porque no son electrónicas. Entonces, en ese caso, los contribuyentes o los que tienen negocio tienen que ellos ingresar el detalle de esas boletas a la página de impuestos internos, ¿cierto? Y con eso se hace la aclaración de impuestos. Después tenemos este otro, que son las compras. Es lo mismo. Todos estos documentos que ustedes ven aquí, facturas de compra, notas de débito y notas de crédito, ya los tiene registrado el Servicio de Impuestos Internos. Ya están ya. Porque un contribuyente no puede rebajar ninguna factura que no esté registrado en el registro de compra del Servicio de Impuestos Internos. O sea, ahora ya no depende del contribuyente o de la empresa ingresar sus compras. No, porque ya están ya. Como son todas facturas electrónicas, si a esta empresa o a una empresa le llega una factura es porque hay una copia ya en los registros del Servicio de Impuestos Internos, en las bases, ¿cierto? Esa es la idea. ¿Cierto? ¿Se entiende más o menos el tema de firma electrónica, de emisión electrónica de documentos tributarios? Sí, eso es lo que me interesa que les quede claro ahora, de que cada vez que una empresa emite un documento en este instante, siempre lo recibe a quien va dirigido en forma electrónica y una copia queda en los registros del Servicio de Impuestos Internos. Y solo esos registros se pueden usar para confeccionar las declaraciones de impuestos, ¿cierto? No se pueden agregar facturas y no se pueden quitar facturas. Se pueden modificar los estados nomás, ¿cierto? Pero las declaraciones de impuestos de IVA, sobre todo, se tienen que hacer en base a la información que tiene el Servicio de Impuestos Internos en sus bases, valga la redundancia. Después, otro de los asientos de cierre que tenemos que hacer todos los meses es el famoso centralización de libro de honorario o boletas de honorario. ¿Se acuerdan que en el sistema jornalizador recibíamos una boleta y la contabilizábamos? Recibimos otra boleta y la contabilizamos. En este sistema, en el centralizador, hay un libro de honorario, se juntan todas las boletas, se anotan en un libro y se hace una contabilización por todas las boletas recibidas, ¿cierto? Una parte irá a gasto, otra parte irá a honorario, de acuerdo al plan de cuentas que tenga la empresa, ¿cierto? Se hace un gran asiento donde están todas las boletas de honorario recibidas en un mes o en un periodo de tiempo. Y ahí, disculpe, profe, ¿sí? Y ahí entonces el asiento que usted está diciendo que se colocan todas esas boletas de honorario, ¿la glosa sería mencionando todas las boletas de honorario? No, dice, la glosa nuevamente centraliza libro de honorarios, mes de, por ejemplo, enero, centraliza libro de honorarios, mes de febrero. Normalmente se hace referencia a que es un libro de honorarios y se indica el mes que corresponde. Ya, ok. Y mire, después lo van a ver ustedes en la práctica cuando, esto yo sé que ahora es bien conceptual, ¿eh? Pero después lo van a ir dando cuenta de que cuando uno hace una contabilización, por ejemplo, el libro honorario en un asiento, igual tiene que detallar boleta por boleta, ¿cierto? Pero la idea es que se hace un asiento por todas las boletas juntas. Esa es la idea, ¿ya? Sigamos. Después tengo otro asiento de IVA, que es asiento de cierre, que es el que me interesa que veamos ahora, y que queden varios, que es el reverso de IVA y la depreciación, ¿cierto? Y el reverso del IVA es como yo les explicaba, a grandes rasgos, que siempre tiene que quedar solo un saldo. El saldo del IVA crédito o el saldo del IVA débito, pero no pueden quedar los dos, ¿cierto? Esa es la idea de este asiento de cierre. Por ejemplo, vamos a ver el siguiente ejemplo. Miren,
vamos, ya está hecho acá, pero igual lo voy a borrar aquí lo que no corresponde, porque a mí me gusta que ustedes vean. Me carga eso cuando están ya los ejercicios hechos y después ustedes quedan colgados si es que no les explico cómo se llegó, ¿cierto? Entonces me van a permitir aquí una licencia. Voy a borrar aquí los datos y nos vamos a quedar para verlo en clase. Ya. Supongamos que ustedes tienen, este es el asiento tipo, ¿cierto? Aquí no se olviden que arriba tiene que ir el número, la fecha, ¿se acuerdan de eso? Ahí ustedes lo agregan a continuación, pero para que no me digan después que lo hice a medio, lo vamos a poner ahí. Entonces este le vamos a poner el 1, y vamos a decir que este es el 01 del 2020, ¿cierto? El 1 de enero del 2020 estoy haciendo este asiento, que es el asiento del reverso del IVA, y así se llama este asiento. Le quiero hacer una consulta. ¿Dígame? Ahí donde usted pone, por ejemplo, en el asiento donde usted coloca el número 1, en vez del número 1, ¿uno le puede colocar la fecha? No, porque esto es para un efecto pedagógico, pero se dan cuenta cuando veamos el sistema de RP, que uno ingresa por un lado la fecha, ¿cierto?, del comprobante y el tipo, Sí. y el sistema internamente le asigna este número, ¿cierto? Ah, ya. Que este es un formato que se usa cuando se hacía la contabilidad manual, ¿cierto? Cuando uno hacía la contabilidad po. manual, así hacía los asientos. Siempre había un Ya. numerito arriba, tal como está puesto ahí. No se olviden que yo soy de la época en que se hacía la contabilidad manual, pues sí. O sea, Claro. cuando yo les cuento esto es porque yo hace 40 años atrás o 35 años atrás a mí me tocó hacer estas cosas, así que por eso que sé cómo se Es que por conoce. eso le preguntaba, porque ahora yo he visto, por ejemplo, que lo hacen de esa misma forma, pero en vez del número se le ponían la fecha que a lo que correspondía. Claro, No sé. pero si es manual, o sea, si es una contabilidad hecha a mano completa, tiene que llevar siempre un número correlativo de asiento, ¿cierto? Del 1 al Ya. N. Y lo que Ya. hacen de repente es separarlo. Por ejemplo, vamos a hacer puros asientos de compra del 1 al N. Y el asiento de compra centralizador va a ir del 1 al 12, porque yo no puedo tener más que 12 centralizaciones, ¿cierto? Pues son 12 meses. Ya. Sí. Asientos de venta Sí. también. Vamos a hacer asientos de venta del 1 al 12, porque no tengo más, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, Bueno, siempre profesor. va el número, después va la fecha, y este es el asiento tipo. Este que está aquí, lo vamos a poner en negrita y en subrayado. Este es el asiento tipo. IVA débito fiscal contra IVA crédito fiscal, y se glosa reversa IVA, y ahí le pueden poner ustedes débito o crédito, el que quieran, ¿cierto? Del mes. ¿Y cómo se hace esto? Vamos a suponer que yo, por ejemplo, en el balance tengo IVA débito fiscal, le voy a poner aquí para que después no me digan que lo puse incompleto, fiscal tengo 1000, IVA crédito fiscal tengo 800. Esos son los datos que yo tengo en la contabilidad una vez que hice todas las contabilizaciones. ¿Y qué es lo que dice la norma? Si yo miro en mi contabilidad, voy a tener IVA débito fiscal, aquí vamos a partir con el IVA crédito primero, no, aquí IVA débito. Aquí, si yo tengo estos saldos, quiere decir que en el IVA crédito fiscal, yo tengo un saldo acreedor, o sea, en el haber tengo 1000 de saldo, ¿cierto? Este es el mayor, ¿cierto? Y IVA débito fiscal, para que se vaya entendiendo lo que había puesto ahí. Y tengo una anotación al debe de 0 y tengo un saldo al haber de 100, de 1000. Eso es lo que diría el mayor, ¿cierto? Y si voy a la cuenta de IVA crédito fiscal, quiere decir que yo aquí voy a tener 800 y acá voy a tener 0, ¿cierto? Esta es la situación antes de hacer el asiento de ajuste. Miro el balance, voy a tener un pasivo por 1000, ¿cierto? Y voy a tener un activo por 800. Pero me falta este asiento de cierre, que se llama asiento reverso de IVA. ¿Y qué es lo que dice? Que este mismo asiento tipo, que está aquí, yo debo hacerlo siempre por el menor valor entre el IVA débito y el IVA crédito. ¿Cuál es el menor valor entre los dos? 800. 800, ¿cierto? Entonces yo tengo que poner aquí, independiente, 800, y acá tengo que poner su rayadito y todo, 800. Es el asiento. Ahora, si yo tomara esa cifra y las llevara al mayor de nuevo, en la cuenta IVA débito fiscal tengo que cargar 800, o sea, aquí yo tengo que poner 800, vamos a correr un poquito más allá, entonces me va a quedar un cargo de 800 y un abono por 800, y en la cuenta IVA crédito me va a quedar acá un abono por 800. ¿Se dan cuenta que esta queda saldada? Entonces en el balance me va a aparecer un saldo 0, porque debe ya haber con 800 no va a tener saldo, y solo me va a quedar un saldo en la cuenta IVA débito fiscal, ¿cierto?
Por eso que se llama asiento de cierre reverso de IVA, porque una de las dos con este asiento tiene que quedar saldada. En este caso, como el menor era el IVA crédito, esa fue la que quedó saldada, ¿cierto? Esa es el asiento de reverso de IVA. Es un asiento tipo también que tiene que empezar a formar parte de la batería. ¿Cuáles hemos visto hasta este minuto? Los vamos a repasar, ¿cierto? Los vamos a repasar, para que no se lo olvide nunca. Hemos visto el de apertura. ¿Estamos de acuerdo? Hemos visto el de ventas y el de compras. Hemos visto el de costo de venta, el de honorarios. Honorarios. ¿Ah? El de honorarios, sí. Sí, el de ingreso y el de egreso. Eso hemos visto, ¿cierto? Y ahora agregamos el de reverso del IVA. Llevamos 8. Ese acabamos de agregar, reverso del IVA, ¿cierto? Profesor, entonces este es el que nosotros debíamos haber hecho en la prueba, pero como no lo habíamos visto, ¿qué pasaría ahí entonces? ¿Qué va a pasar ahí en el tema de la prueba? No, si la prueba me va a estar, tienen que tener dos saldos, tiene que tener un saldo IVA débito y un saldo IVA crédito porque no habíamos visto este asiento reverso. Así que no se olvide. No se olvide que las pruebas uno va avanzando. Ya para la próxima prueba, por ejemplo, en el próximo balance, tiene que haber solo un saldo, ¿cierto? Ya en la próxima, porque si ustedes se fijan, en la próxima prueba también viene un ejercicio de contabilidad, ¿cierto? Ya. Entonces, esto está claro. De todas maneras, está la grabación, ustedes la pueden repasar. Por eso que yo me gusta no presentarle la PPT hecha, sobre todo cuando son ejercicios. Me gusta hacerlo porque es la única manera de poder ir aprendiendo esto, mirar. Porque estudiar contabilidad así, sin que a uno se lo expliquen, se dificulta mucho, ¿cierto? Entonces, sigamos. Después tenemos la otra contabilización, que es la que ustedes tienen que aprender ahora, es el concepto de depreciación. Primero, entender de qué se trata. Primero dijimos que la depreciación era en cumplimiento de una norma tributaria, ¿cierto? Tributaria. Y eso es un medio que se vale la norma tributaria para reconocer la pérdida de valor de un bien del activo fijo. Imagínense la siguiente situación. Ustedes se compran un auto, ¿cierto? 0 kilómetros, les costó 8 millones de pesos. Eso pagaron por el auto. Salen y a los 2 meses lo quieren vender. ¿Ustedes creen que en los 2 meses lo van a poder vender en los 8 millones de pesos? No. No. Porque pierde valor. No. Solo el hecho de sacarlo de la concesionaria ya hace que pierda valor un vehículo, ¿cierto? Más encima si lo anduvieron manejando ya perdió valor. Ese mismo concepto de pérdida de valor que tienen los bienes del activo fijo es el que se permite que reconozcan las empresas. Y esa pérdida de valor, ya sea por el tiempo transcurrido o por el uso, se le llama depreciación, ¿cierto? Que en el fondo es reconocer una pérdida por el uso o por el paso de tiempo de un bien del activo fijo. Eso se llama depreciación, ¿sí? Vamos a ver. Y aquí, para contabilizar la depreciación, miren, aquí hay un ejemplo que lo voy a agrandar un poco, no sé por qué quedó tan chico esto, pero lo vamos a agrandar, que es una fórmula que ustedes la tienen que tener por ahí, la van a anotar, y en qué consiste se lo explico en forma inmediata. Quedó como la mona donde grande parece. Sí, quedó como la mona, así que lo vamos a checar de nuevo. Bueno, pero sí, esta mona dice que la cuota de apreciación, por si se ve muy mal, dice la cuota de apreciación es igual al valor del bien menos 1 dividido por la vida útil en meses. Vamos a ver si lo puedo cambiar aquí. No, porque este lo traje de otro lado, pero no importa. Entonces, lo que estamos diciendo es que el valor del bien, el valor de una cuota de apreciación, o sea, cuánto debo llevar a pérdida yo en un mes, es el valor del bien, cuánto me costó, menos un peso y lo divido por la vida útil, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y las vidas útiles... ¿Puede dar un ejemplo después de eso? Sí, no, o sea, ahora vienen 2 o 3 ejemplos, los vamos a calcular ahora. Ah, ya. No se preocupe por eso. Entonces, mire, irnos directo al ejemplo. Valor del bien menos 1 dividida por la vida útil. Dividido por la vida útil. Ese es el valor de la cuota de depreciación mensual. Porque no se olviden que la vida útil hay que expresarla en meses, ¿sí? Por ejemplo, si un auto tiene una vida útil de 10 años, ¿cuántos meses es la vida útil? 9. No, pues sí, un auto ¿Cómo? tiene una vida útil de 10 años. ¿Cuántos son esos meses?
120. 12 meses. 12 meses. 11 meses sería. 120 meses, porque yo les digo, si un auto tiene una vida útil de 10 años, ¿cuántos meses son 10 años? 120. 120, ¿cierto? Entonces hay que expresarlo en meses. Ahora vamos a ver un ejemplo. Miren este, y yo también lo voy a... Porque también quiero que ustedes... Ya. Lo voy a borrar. Ya esto también. Este lo voy a borrar. Ya. Imagínense en la siguiente situación. Ustedes tienen un vehículo que vale 5.800.000. Dice que la vida útil es de 10 años y les piden calcular, arriba dice, calcule la cuota de depreciación. Ahí dice, eso es lo que se está pidiendo, ¿cierto? Calcular la cuota de depreciación. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo se calcula la cuota de depreciación? Primero, dijimos que la cuota de depreciación era igual a la vida, perdón, al valor menos 1 dividido por la vida útil en meses, ¿cierto? Eso es. Vamos viendo. Vamos reemplazando la cuota, estoy con lente y veo como la mona igual. Sería, ¿cuánto sería el valor menos 1? ¿El valor de la cuota? No, el valor del bien, porque arriba es valor del bien, ahí lo voy a cambiar. Valor del bien. 5.799.000. 4 millones. Perdón, eso, sí. 4.799.000. Perfecto. Serían entonces, aquí, serían 5.799.999, ¿cierto? Eso dice. Dividido por ¿cuántos meses? 120. 120. Entonces, ponemos 120. Me acaba de darle la bienvenida a un compañero y eso de repente. Y si ustedes hacen este cálculo maravilloso, van a decir que son 5.799.999 dividido por 120, y eso me da una cuota de depreciación de 48.333. O sea, por cada mes que esté en uso este vehículo, yo tengo que reconocer una pérdida de 48.333 pesos. ¿Cierto? O sea, paso un mes, pierdo 48.333 por desgaste, por depreciación. Paso otro mes, otros 48.333. ¿Cierto? Esa es la idea. Ya, ahora me van a calcular, por favor, ustedes, la depreciación de esta construcción, que está a 100 años y costó 150 millones de pesos. Ahí está la cuota, ya está calculada, ya, pero me interesa la mecánica, cómo van a llegar a eso. Alguien que me vaya diciendo. La cuota, ¿cómo la calculo entonces? ¿Cómo calculo la cuota? Con los valores que estoy dando. A los 150 millones le resto 1. Perfecto, 150 millones menos 1 dividido por 1.200 Por meses. 1.200 meses. Perfecto, por 1.200. Y ahí tengo el valor de la cuota de depreciación de esta construcción. Y eso da 150 millones menos 1 dividido por 1.200, da una cuota de 124.999. 124.999. Y ahí está la cuota que se había calculado antes, que es esa, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Es fácil. Y ahora, para terminar, no los molesto más y háganme este cálculo. O sea, no es que no los moleste más, para que cambiemos de tema. Vamos a ver después la contabilización. ¿Cómo llegamos a los 44.999 de un computador? Ustedes me dicen, yo lo hago. Cuota de depreciación es igual a 539.999. ¿cuánto? 539.999. ¿Ya? 589.999 dividido por 12. Por 12, perfecto. Y eso me da 539.999 dividido por 12, y eso me da una cuota de depreciación de 44.999. 4.999.
Perfecto. Y ahora ustedes dirán, ¿por qué tengo que rebajarle un peso, cierto? Esa es la pregunta típica. ¿Por qué a los bienes del activo fijo yo no lo deprecio completo? Nada más que por lo siguiente. Porque cuando un bien, si yo no le dejo un peso, lo deprecie totalmente, me va a quedar en cero. Voy a quedar en cero y sin embargo el activo fijo va a seguir existiendo. Entonces, todos los activos fijos cuando se agota su vida útil quedan en un peso para su control, para controlar que nadie se lo robe, para saber que debe estar, o si no, en la contabilidad desaparecería, ¿cierto? Porque no se olviden que una cosa es el valor tributario o contable y otra cosa es el valor comercial. Yo si ese auto, por ejemplo, que costó 5.800.000, en la contabilidad, si yo no le pusiera un valor residual de un peso, quedaría en cero, desaparecería de la contabilidad porque no tiene valor económico, ¿cierto? No existía el auto, pero sí alguien podría robárselo y venderlo en 1 o 2 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, ese peso en que se dejan valorizados los bienes del activo fijo son exclusivamente para controlar, para poder llevar un registro contable y que esté el control de ese vehículo, ¿cierto? Esa es la idea. ¿Y este también sería un asiento? Eso vamos a ver ahora. Ahora viene el asiento tipo de la depreciación. Y aquí tenemos que diferenciar dos cosas en la contabilización de la depreciación. Hay un método que es el método directo. Directo. ¿Por qué se le llama directo? Y ahí está el nombre, directo. ¿Por qué se llama directo? Porque yo rebajo la pérdida de valor del bien directamente del mismo bien. Por ejemplo, nosotros habíamos calculado una depreciación del vehículo en 48.333 pesos, ¿cierto? Eso es lo que habíamos calculado. Entonces, el asiento tipo que hago yo, en el método directo, es rebajar, cargando la cuenta de depreciación, que este es el asiento tipo del método directo, cargo la cuenta de depreciación de pérdida contra el bien del activo fijo que estoy depreciando y contabilizando su depreciación. En este caso era vehículo. Entonces, el método directo es depreciación contra bien del activo fijo. Y como es vehículo, uso activo. Y por el monto de la depreciación de la cuota o de las cuotas, porque aquí lo que estoy haciendo es contabilizar la depreciación de un mes, ¿cierto? 48.333 era la depreciación de un mes. Pero yo a lo mejor tendría que contabilizar la depreciación de 2 meses, y si la hago una vez al año, tendría que hacer la contabilización de la depreciación del año completo, ¿cierto? De 6 meses. Pero en este caso es la depreciación de un mes. Y el asiento tipo, entonces, del método directo, es depreciación contra vehículo. Ese se denomina... ¿Y esto entonces en el balance quedaría en cero si lo pongo uno en pérdida y otro en activo, no? No, este es pérdida, esto se va a ir al estado de resultado pérdida, y este va a ir reduciendo el valor del activo fijo. Yo tenía 5 millones, si yo miro, aquí lo vamos a hacer, si yo tengo aquí, no, ahí no lo vamos a hacer, déjenme volver atrás, se los voy a explicar al tiro. Supongamos que yo tuviera aquí el mayor y voy a tener la cuenta vehículo, ¿cierto? Vehículo, ¿cierto? Entonces yo voy a tener aquí, de acuerdo a mi contabilidad, lo voy a tratar de hacer lo más ordenado posible, el debe, voy a tener aquí abajito anotado 5.800.000, ¿cierto? Eso es lo que voy a tener yo en mi contabilidad. Perdón. Ahí, debe 5.800.000. Eso es lo que voy a tener yo en mi contabilidad. Al debe, activo 5.800.000, ¿cierto? Pero con esta contabilización yo voy a anotar al haber, la depreciación. A ver, entonces voy a contabilizar acá 48.333. Entonces en el balance, el saldo que me va a quedar... ¿Va a rebajar? Va a rebajar, ¿cierto? Rebaja el activo. En este método se rebaja directamente del valor del activo el monto de la depreciación. Entonces me va a quedar en la cuenta pérdida 48.333 en la columna de pérdida, ¿cierto? Y en la columna de activo me va a aparecer disminuido el activo en los 48.333 por la contabilización, ¿cierto? Muy bien. Eso es en el método directo. Vámonos ahora al otro método, que es el método indirecto, que es este. Entonces, lo primero que tengo que decirles es que el método directo y el método indirecto son usados bajo la norma tributaria, porque habíamos dicho que la depreciación es bajo norma tributaria, ¿se acuerdan? Pero lo importante es que aquí depende del contador, es cuál de los dos métodos usa.
el contador elige. Lo normal es que se use este método, que es el método indirecto, pero también es normal que se use el método directo. Ahora, dentro de los dos normales, el más normal es este, el del método indirecto. Ese es el más normal, donde se crea un asiento tipo que se denomina tal cual, depreciación a depreciación acumulada. Es el asiento tipo. Y lo voy a marcar para que quede el asiento tipo del método indirecto. Vamos a ponerlo en azulito. Ahí. Este es el asiento tipo del método indirecto, ¿cierto? Que quede claro que es del método indirecto, subrayadito. Y lo que hace para la misma contabilización, crea una cuenta, la misma cuenta de pérdida que el método directo, pero en vez de llevarla rebajando el activo fijo, crea otra cuenta que se llama depreciación acumulada. Y esta cuenta, en el balance tributario, se trata como pasivo. Cuando yo lo hago cuando veo la cuenta depreciación acumulada, ¿cierto? Digo saldo acreedor, activo, pasivo, es cuenta de pasivo, ¿cierto? Ahí la clasifico. Y en el balance clasificado de IFRS, que no hemos visto y no lo vamos a ver tampoco, se clasifica como una complementaria de activo. Entonces se dice ya, vehículos, 5.800.000 menos depreciación acumulada, 4.048.333, saldo de la cuenta neta de vehículos, el diferencial, ¿cierto? Es complementaria, se presenta rebajando el activo fijo. Entonces lo que me interesa ahora es que ustedes aprendan exclusivamente cómo se presenta en el balance tributario. Entonces voy a repetir. En ambos métodos, la cuenta de depreciación es pérdida. En el método directo, se rebaja del bien del activo fijo el monto de la depreciación. Y en el método indirecto, se crea la cuenta de depreciación acumulada de vehículos, que se trata igual que una cuenta de pasivo. ¿Sí? Esa es la explicación general. Vamos viendo. Y aquí están las contabilizaciones que yo les decía. Este es el método directo, ¿ven? Depreciaciones contra vehículo en forma directa, lo rebajo. Y acá en el método indirecto, perdónenme, me pasé de largo, ahí sí. En el método indirecto voy a tener depreciación, que es la misma cuenta, pero acá uso la cuenta de depreciación acumulada, ¿cierto? Entonces ahí están las diferencias. Y aquí es donde ustedes tienen que hacerse el torpedo, diciendo, mire, método directo de depreciación, ponen el torpedito en la parte de arriba, método indirecto, torpedito, la parte de abajo, porque esos son los métodos que se usan, ¿sí? Ya. Vamos a ver, entonces ya habíamos visto, ya le expliqué ya en más detalle el proceso del cierre contable, que es la conciliación bancaria. Esto está en los apuntes por si hay alguna pregunta al respecto, pero la que viene no tengo ninguna, pero podría venir más adelante. Y lo que me interesa es que ustedes sepan de que otros cierres que se hacen se basan básicamente en el análisis de las cuentas. Entonces, cuando de repente dice se necesita analista de cuenta, el analista... Profesor, disculpe, pero la glosa del método indirecto, ¿cómo quedaba? Que no alcance. A ver, vamos, contabiliza depreciación del ejercicio, del que corresponda, vehículo. En los dos métodos va la misma glosa. Ya. Contabiliza depreciación vehículo mes de enero, por ejemplo. Contabiliza depreciación vehículo mes de febrero, o contabiliza depreciación vehículo año 2012, por ejemplo. Depende de cuántos periodos te haya considerado, porque no se olviden que esta cuota es mensual. Ya. Después vamos a ver esto ya, y con esto ya estamos terminando ya la materia, y nos vamos a ir a los ERP, y vamos a quedar en los ERP, para que ustedes aprendan a entrar al sistema hoy día, y los dejo tranquilos para que practiquen entrando al sistema. Eso es lo que me interesa. Entonces le iba a decir que los analistas de cuenta, que son prácticamente el 90% del trabajo de la gente que está en contabilidad, lo hace analizando cuentas. ¿Y por qué se necesita tantas horas, hombre, en el análisis de cuentas? Simplemente por errores en la contabilización. Una hora o un error que se cometa en un minuto puede significar 8 horas de trabajo para encontrar el error, ¿cierto? Así de importante es la labor de una buena imputación contable. Por eso que lo que hacemos acá es enseñarle asientos tipos, para que ustedes no se confundan, si alguna vez les toca contabilizar, no se confundan en los tipos de asientos, ¿cierto? Y para el sistema de ERP también les va a servir identificar los tipos de asientos. Entonces,
El análisis de cuentas consiste en encontrar el detalle de las partidas que componen todas las cuentas. Por ejemplo, cuenta de clientes, si tengo 1 millón de pesos, el análisis de la cuenta me tiene que decir qué clientes son los que me den el 1 millón de pesos, el número de la factura, el nombre, la fecha, la venta y el monto, ¿cierto? El detalle. A eso se le llama análisis de cuentas. Y tengo que eliminar todas aquellas partidas que no correspondan a la cuenta. Pues si el analista lo que hace es determinar que todas las partidas que formen parte del análisis correspondan a lo que está viendo, ¿cierto? Lo mismo para proveedores, tiene que haber un detalle. Después, tengo aquí otro, la comprobación, que la comprobación de gasto de ingreso es un análisis razonado. Uno lo que hace es revisar la razonabilidad de las cifras. Por ejemplo, si yo tengo en gastos de arriendo todos los meses 100.000 pesos y en un mes me parecen 500.000 pesos, significa que algo no está bien, ¿cierto? Significa que alguien se equivocó y contabilizaron en gastos de arriendo unas partidas que no correspondían. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo pasa con los ingresos. Si yo tengo ventas normales, por ejemplo, de 1 millón de pesos y de repente en un mes me aparece 0, significa que algo me equivoqué y es lo que tengo que analizar, ¿cierto? Y aquí, por eso dice acá que en caso de algún error de registro se realiza el ajuste contable o contabilización respectiva, ¿cierto? Eso se refiere al análisis de cuentas. El fin que persigue es que las cuentas estén bien. Después tengo otro proceso, que es la clasificación de deuda de corto y largo plazo. Por ejemplo, si yo pido un préstamo a 48 meses, ¿cierto? Como empresa, las primeras 12 cuotas tienen que estar en el corto plazo. Las otras restantes tienen que estar en el largo plazo porque corresponden a más de un periodo, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué es el concepto antiguo, pero en la última lámina vamos a ver el nuevo concepto según la norma IFRS de corto y largo plazo, que lo único que hace es cambiar el nombre, que es lo que me interesa que ustedes aprendan. Después tengo otro proceso que es revisar que todas las cuentas por pagar relacionadas con AFP o instituciones previsionales estén bien, ¿cierto? Coincidan con lo que ustedes van a pagar a fin de el día 12 o el día 13 o el día 10 cuando corresponda. Igual que lo IVA, ustedes tienen que revisar que el dato que aparece en la contabilidad sea efectivamente el monto que ustedes van a pagar, ¿cierto? Esos son chequeos mínimos. En una contabilidad, lo principal es que estén bien las cuentas de pasivo y de activo. Después, las provisiones, hay provisiones de pasivos, por ejemplo, si yo sé que tengo que pagar la cuenta, no me ha llegado la factura de la electricidad, pero debe venir en camino, por alguna razón no me llegó, yo tengo que provisionarla, ¿cierto? Porque es un gasto devengado. Yo sé que ya gasté esa electricidad y lo único que me falta es contabilizar ese pasivo. Y eso va asociado con el reconocimiento de los gastos, ¿cierto? Normalmente, cuando yo reconozco un gasto, creo el gasto y creo un pasivo. Estas dos partidas van de la mano. Lo mismo que los impuestos. El impuesto, por ejemplo, yo puedo provisionar el impuesto a la renta por la utilidad que tengo en un periodo. Digo, impuesto a la renta contra impuestos por pagar. También lo provisiono, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, esos son los análisis que se hacen a final de un mes de ejercicio. Y lo último que vamos a ver ahora, que es una clasificación, que esto es importante porque está preguntada en el examen. ¿Ah? Ustedes no tienen el examen todavía porque no lo libero, pero es importante que ustedes lo conozcan porque hay una pregunta al respecto. ¿Y de qué se trata esto? En la norma tributaria, uno distingue activo, pasivo, pérdida y ganancia. Y eso es todo lo que distingue, ¿cierto? Activo, pasivo, pérdida y ganancia. No distingue la norma tributaria si es de corto plazo, largo plazo, si es circulante, no circulante, no. Para ello existen 4 conceptos que es activo, pasivo, pérdida y ganancia. En cambio, en la norma financiera, uno tiene que reconocer si los activos son de corto plazo, significa que los voy a liquidar antes de un año o los voy a hacer plata antes de un año. Y esos activos se llaman activos corrientes. Ahí está, activos corrientes, y lo vamos a poner en azul. Entonces, los activos corrientes, de acuerdo a la norma financiera IFRS, son aquellos activos que yo voy a hacer plata, o sea, van a transformar en plata en el transcurso de un año. Y, por ejemplo, ¿cuáles tenemos? Caja, porque ya es plata. Banco, los clientes, las mercaderías, los deudores, etc. Todo aquello que yo voy a transformar en plata dentro de un año son los activos corrientes. A eso se llama. Es equivalente a la antigua clasificación que lo llamaban activos circulantes. ¿Se acuerdan? Activo circulante era como se le llamaba antes, de acuerdo a la norma contable antigua. Ah, ya no se llama activo circulante, ahora se llama activos corrientes. Exactamente. Ya no se llaman activos circulantes. Cambió la clasificación de acuerdo cuando se adoptó la norma IFRS, ahora se llaman activos corrientes.
Y los activos fijos, ¿se acuerdan que venían después? Activos fijos y otros activos que eran activos fijos, valga el nombre, ahora se llaman activos no corrientes. Y ahí están los activos fijos, ¿cierto? Este es un cambio conceptual que lo único que hace agrupar dentro de los activos corrientes todos aquellos activos que yo voy a hacer líquidos en un lapso de un año. Y activos no corrientes son aquellos activos que obviamente no los puedo hacer líquidos dentro de un año, y ahí entran, pero de cabeza, los activos fijos, ¿cierto? Normalmente los activos no corrientes se componen mayoritariamente por activos fijos. Eso respecto a los activos, ¿cierto? Y entonces los activos en la norma financiera se clasifican en estos. Y esto lo vamos a poner en negrita y lo vamos a poner con un color distinto, le vamos a poner un color distintivo y lo vamos a poner en amarillo. Ahí está. No, se ve como la mona. Vamos a cambiarle el color más, que sea más, que resalte más. En rojo. Ahí, ese color. Y después, así como... Disculpe, profesor. ¿Y ejemplos de no corriente? Por ejemplo, los vehículos, las maquinarias, los muebles, todo lo que usted no vaya a vender en el corto plazo, todo lo que no vaya a transformar. Espérame, usted dijo que entonces los activos no corrientes son los que se hacen líquido en más de un año. O sea, que si la empresa quisiera hacer los líquidos, se va a demorar más de un año. Por ejemplo, los activos... ya. Pero mire, que es buena la pregunta, aun cuando no está considerado en el curso, pero igual se lo voy a explicar. Por ejemplo, si una empresa decide vender un auto y lo va a hacer líquido dentro de un año, tiene que pasarlo para arriba como activo corriente. ¿Se da cuenta? Ya, sí. Pero en la generalidad el activo fijo es fijo, no está dentro del criterio de la empresa venderlo. Pero si decidiera vender un activo fijo, debe cambiar su clasificación y ponerlo como activo corriente, porque se va a transformar en plata en un año. Esto es un criterio. ¿Se fija? Entonces, las maquinarias pueden ser que no sean también las maquinarias, no pueden vender tan rápido. Maquinaria, okay. Muebles útiles, escritorios, vehículos, edificios, bodegas, computadores, todas esas cosas son clasificadas como activos no corrientes, ¿cierto? Porque son fijos. Por eso le puse ahí el concepto antiguo, que es este, que son activos fijos. ¿Ah? Lo vamos a subrayar. Y después, por contraparte, vienen los pasivos, y los pasivos también los clasifican en dos. Antes, ¿se acuerdan que había pasivo circulante, pasivo a corto plazo y patrimonio? ¿Se acuerdan que existía esa clasificación? Ahora no. Ahora existe una clasificación única que es pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Y los pasivos corrientes son todas aquellas deudas que vencen dentro de un año. Miren qué simple. Facturas por pagar, los préstamos que venden, los sueldos por pagar, todo lo que sea por pagar y yo lo tengo que pagar dentro de un año va dentro de los pasivos corrientes. Y en los pasivos no corrientes van todas las deudas de largo plazo. Por ejemplo, las cuotas que vencen a más de un año de un crédito. Esas son de largo plazo, ¿cierto? Que no vencen dentro de un año. Y aquí también se clasifica el patrimonio. El patrimonio. Entonces, dentro de los pasivos corrientes tengo todas las deudas de corto plazo y dentro del pasivo no corriente tengo todas las deudas que vencen a más de un año y el patrimonio. ¿Vieron, jóvenes, que es bien, con esto terminamos el módulo 6 completo? Espero que esto lo pueden repasar ustedes y cualquier consulta me la pueden hacer mañana. Y ahora vamos a partir viendo el módulo 7, que es el que me interesa llegar porque quiero que ustedes aprendan a usar un sistema computacional y que le pierdan el miedo, para que no tengan ningún miedo cuando se tengan que enfrentar a un sistema computacional, le pierdan el miedo y se van a dar cuenta que todo esto es aprendible, ¿cierto? Y con los conocimientos que ustedes tienen de antes y los que van adquiriendo, no deberán tener ningún problema en manejarse con estos sistemas. Entonces vamos a entrar ahora al módulo 7. Voy a cerrar este. Ustedes saben que yo no me manejo mucho, entonces si por casualidad meto la pata por ahí, ustedes me perdonan, pero estoy cargando el módulo 7. Ya. Vamos a ver. Este es el famoso módulo 7. Ya. Y este módulo 7 parte de la siguiente manera y quiero contarle un poquito de historia. Esta historia yo la viví, así que se las puedo contar. Hace muchos años atrás, todos los contadores eran reconocidos porque usaban una viserita, tenían lentes como yo,
tenían unos puños, manejaban unos libros, ¿cierto? Manejaban unos libros de contabilidad. Ya hablaban del libro diario, el libro mayor, el balance, y todo eso lo hacían a mano, ¿cierto? Todo eso lo hacían a mano. Después, cuando pasó la tecnología, o se desarrolló la tecnología, empezaron a haber sistemas contables, computacionales, que en el fondo, se manejaba la contabilidad en un computador. En un computador se tenía la contabilidad. Y el contador era el que ingresaba los asientos contables, y posteriormente el sistema procesaba, emitía los mayores y sacaba un balance, y fue un gran avance, porque se dejó de hacer en forma manual y se pasó a un sistema contable. Pero ¿cuál era el problema de esto? Es que tenía que estar todo en el computador del contador, ¿cierto? El contador era el que tenía todos los datos. Entonces, uno estaba supeditado a que el contador tuviera la contabilidad al día, ¿cierto? Si emitía una venta, estaba supeditado a que el contador contabilizara la venta, o tenía que esperar a final de mes una que se centralizara la venta, si es que se usaba el sistema centralizador, ¿cierto? Entonces, a raíz de eso, la necesidad de información de la empresa se dio cuenta que necesitaba otro tipo de información, que era mucho más rápida, necesitaba tener todo prácticamente en línea, y de ahí nacen los ERP. Entonces, a continuación, lo que acabo de explicarle yo en términos conceptuales ya viene en una presentación. Entonces, contabilidad manual, decíamos que eran registros contables en forma manual, se confeccionaba en forma manual el balance, y se confeccionaba en forma manual los estados financieros, ¿cierto? Eso se hacía todo a mano, mediante registros con lápiz y papel. Después se pasó al sistema computacional, donde los registros contables se ingresan a un sistema contable computacional, o sea, un sistema de contabilidad que se conocía. El sistema computacional emite el balance tributario, y el sistema computacional emite los estados financieros, ¿cierto? Eso era lo que hacía, era digitar los datos en un computador y se sacaban estos informes. Y después, con el tiempo, pasamos al ERP. Y este es el que nos interesa a ustedes, esto es el que nos interesa que ustedes aprendan. ERP, mi inglés es pésimo, así que si alguien sabe inglés se va a matar de la risa, pero ERP significa Enterprise Resource Planning, ¿cierto? Y significa planificación de recursos empresariales. Nosotros tenemos una cultura de usar terminología en inglés, y simplemente porque así se identifica en todas partes, ERP, de ahí viene el nombre, ¿cierto? Pero si lo castellanizamos, debería decir planificación de recursos empresariales. ¿Y esto de qué se trata? Que este no es solo un módulo de contabilidad, sino que es un módulo, es un sistema que comprende varios módulos, ¿cierto? Varios módulos, y estos módulos lo que permiten es procesar la información prácticamente en línea. Entonces podemos decir que un ERP es un conjunto de sistemas o de programas, ¿cierto? Programas computacionales y procedimientos administrativos, ¿cierto? Entonces se juntan las dos cosas, que permite, primero, integrar todas las operaciones, ventas, con compras, con bodega, con recursos humanos, etcétera, ¿cierto? Se integran todas. Y dentro de esas cosas que se integran está la contabilidad. ¿Se acuerdan que antes la contabilidad era el centro? No. Ahora la contabilidad es una parte de este sistema, ¿cierto? Esa es la idea. ¿Y cuáles son unos ejemplos de ERP, ¿cierto? Que son los sistemas de administración. De Fontana, el sistema que el que nosotros vamos a estudiar es este, de Fontana. SAP, Oracle, Transtechnia. Ahí pueden encontrar unos 3 o 4, 5, 6 o 10 más. Hay muchos. Pero en Profesor, ¿sí? yo no sabía que SAP era un sistema contable. No, SAP no es un sistema. Me acabo de enterar. No se olviden ustedes que estos son sistemas de información para la empresa, y la contabilidad forma parte de ese sistema, pero no son sistemas contables, no se olviden. La contabilidad forma parte de estos sistemas. Por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta, cuando veamos los módulos de todos los sistemas, que la contabilidad es un módulo más nomás, pero no se puede decir que es un sistema contable. Si ustedes le dicen a un desarrollador de ERP que es un sistema contable, los tira del 5º piso para abajo, porque eso es desperfilar su sistema, ¿cierto? Yeah. No es para la contabilidad. La contabilidad se nutre de lo que pasa en la empresa, pero no es un sistema para llevar la contabilidad, no, es un sistema de información, que es mucho más allá que el sistema contable, y después lo van a ver por qué. Después, ventajas de un ERP, ¿cierto? ¿Cuál es la ventaja que tiene un ERP? Es porque un ERP es una base de datos que tiene toda la información de la empresa, ¿cierto? Toda. Entonces lo que hace es tener consolidada
toda la empresa en unos archivos que se pueden compartir por toda la organización, ¿cierto? Entonces, uno lo que hace es tener disponible la información de todas las áreas en un sistema. Tengo integrado ventas con compras, compras con contabilidad, contabilidad con remuneraciones, etcétera, etcétera. Entonces es un sistema que está integrado, ¿cierto? Esa es la idea. ¿Y por qué dice que mejora la capacidad de gestión? Porque como se tiene toda la información, es mucho más fácil tomar buenas decisiones, ¿cierto? ¿Cierto? Esa es la idea. Después, facilita el acceso a los datos de la empresa. Entonces, lo que les decía es que este sistema, al tener toda la información, permite que uno pueda accesar rápidamente toda la información que necesita, porque está toda concentrada en un mismo lugar. Yo hago una venta, se actualiza en forma inmediata el sistema. Hago una compra, se actualiza en forma automática. Contrato a una persona, se actualiza en forma automática. Pago una factura, se actualiza en forma automática. Esa es la idea del ERP, que toda la información que se produce y genera se actualiza en forma inmediata, ¿cierto? Después, se evitan las duplicidades, claro, porque yo tengo un gran sistema donde tengo toda la información, por lo tanto, toda la información de ventas va a estar y nadie más tiene que hacer ninguna contabilización respecto a ventas porque va a estar concentrado. La persona que cobra no tiene para qué tener un sistema adicional con todas las ventas para poder cobrar, no, él se cuelga del sistema de ERP que se trata y de ahí obtiene la información para poder cobrar. Entonces, mire, yo lo invito a pensar en lo siguiente. Esto es un ERP, la lógica que tiene un ERP, la lógica. Y todas las flechitas apuntan a algo aquí que no está, pero que es ERP. ¿Y por qué no está? Porque el ERP es un sistema en que no es tangible, yo no lo puedo tocar el ERP, sino que como es un conjunto de programas computacionales y procedimientos, eso es un ERP, ¿cierto? No es algo que yo pueda decir, mira, esto es un ERP y agarro un computador y se los muestro, aquí está el ERP. No, el ERP es un concepto de información, ¿cierto? Ahora, nosotros lo podemos asociar a un programa computacional. Perfecto, ¿cierto? Eso es, un programa computacional. Es como un software. Es como igual software, como el computador que funciona, el hardware es en la caja, pero el software es lo que hace funcionar el computador. Exactamente, es un software, es un programa computacional, pero muy bien estructurado y muy bien hecho. Y, por ejemplo, ¿qué permite ese software? Imagínense ustedes que yo tengo el área de ventas en Arica, la bodega la tengo en Santiago, recursos humanos la tengo en Puerto Montt y contabilidad la tengo en Santiago. Toda esta información que se procesa en distintas partes del país, al procesarse, queda automáticamente actualizado en el sistema ERP. Por lo tanto, si el señor de Arica contabiliza una venta, este señor en contabilidad lo sabe en forma automática, ¿cierto? Hizo la venta, entró al ERP y este señor puede ya sacar un informe de esas ventas. Si este señor hizo una venta, bodega, por ejemplo, puede despachar en forma inmediata para Arica lo que él ha vendido, ¿cierto? Porque está todo interconectado. Efectúa una venta y llega una orden de requisición a la bodega para que se despache. Llega la información a contabilidad para que contabilice la venta. Recursos humanos, por ejemplo, si este señor hizo una venta y tiene que pagar comisión a través del ERP, el área de recursos humanos que está en Puerto Montt sabe la comisión que tiene que pagarle a este señor que está en Arica, ¿cierto? Y todo se hace porque toda la información se centra en un sistema, que es este que aquí está como en nada, ¿cierto? Porque no quiero darle la idea de que es algo tangible, porque es un software, ¿cierto? Esa es la lógica de un ERP. Esa es la lógica. Entonces vamos a ver. Ventajas de un ERP. Lo que ahí hemos visto. Primero, al tener buena información unificada, donde tengo todo concentrado, permite tomar muy buenas decisiones, ¿cierto? Porque está toda la información, no tengo nada pendiente, todo lo que necesito saber está ahí. Aumenta la seguridad, ¿por qué? Porque tengo concentrada toda la información en una base de datos. Pero ¿cuál es el problema? Que yo, este tipo de información, tengo que hacer respaldos. Y normalmente un ERP, sobre todo, que tiene una importancia, imagínense usted el ERP que maneja las cuentas corrientes bancarias en un banco, ¿cierto? Esas tienen que hacerse respaldos diarios. Normalmente los respaldos son automáticos. ¿Perdón? Que le decía que es mucha información. Mucha información, pero estos respaldos se tienen que hacer porque una caída, imagínense, se cayera las bases del Servicio de Impuestos Internos y no pudieran recuperar la información. Entonces los respaldos que se tienen de la información
son de unos estándares altísimos. Normalmente no dependen de las personas de los respaldos. Esto está tan automatizado que llega a cierta hora y se hace un respaldo en forma automática. Así nadie puede decir, me olvidé de hacer el respaldo, ¿cierto? Y lo otro, que mejora la relación con los clientes. Y los clientes, cuando hablamos de los clientes, no nos referimos exclusivamente a los que nos compran. Hay clientes internos, también no sé si conocen ese concepto, pero normalmente los ERP lo que hacen es facilitar las relaciones con los clientes externos, que son la gente que depende desde afuera de la empresa, y los clientes internos, ¿cierto? Los clientes internos son todos los que trabajamos en una empresa, los que dependemos de ella, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno puede entregar respuesta en forma rápida. Oye, ¿me podía autorizar qué sé yo, un anticipo de sueldo? Entre el ERP no, viejo, porque ya tenéis cursado el máximo anticipo, ¿cierto? Rápido. Oye, ¿podemos pagar ¿cuándo podemos pagar esta factura? Y uno entra y dice, oye, no, el pago de esa factura está programado para 3 días más, por ejemplo, ¿cierto? Eso mejora mucho, porque uno tiene una muy buena relación con los que se relacionan con la empresa por la calidad de la información que pueden tener. Después, estos son los módulos que tiene un ERP general. Siempre hay un módulo de venta, inventario, compras, recursos humanos, tesorería, contabilidad. Venta es donde se procesan las ventas. Miren qué novedoso, donde yo emito las facturas. Inventario es el control de la bodega, ¿cierto? El control de las cosas que yo compro para vender, las mercaderías. Compras es el proceso donde yo recibo todas las facturas o efectúo todas las compras de las cosas que voy a vender o de alguna otra compra que yo necesito. Recursos humanos es el manejo del personal, es donde está ahí el pago de honoraciones. En algunas ERP se les llama nómina, ¿cierto? Nómina de personal. Tesorería, donde están los ingresos y egresos, ¿cierto? Ingresos de plata y egresos de plata, donde yo registro toda la plata que entra a la empresa y contabilizo o registro toda la plata que sale de la empresa. Y contabilidad es el módulo que entrega la información financiero-contable. ¿Se dan cuenta que contabilidad es un módulo más dentro de un ERP? Y esta configuración que se usa para parametrizar. Parametrizar, en el fondo, es entregar los parámetros a cada uno de estos sistemas. Por ejemplo, en ventas, yo tengo que entregar en la configuración el monto del IVA que voy a cobrar, 19%, ¿cierto? Ese es el IVA, estoy configurando ventas. En configuración también, por ejemplo, yo entrego la estructura que va a tener el código del artículo cuando voy a controlar el inventario, ¿cierto? En configuración, yo registro para compra los distintos tipos de documentos que voy a recibir de compra. De compra yo puedo recibir facturas de compra, boletas de honorario, notas de débito, notas de crédito, ¿cierto? Entonces, yo lo que hago en configuración es decir qué tipo de documento y qué tipo de opciones tengo para administrar una compra. Respecto a configuración y recursos humanos, ahí también yo voy a definir algunos parámetros, por ejemplo, el valor de la UEF, el valor de la UTM y varias cosas que se necesitan. De tesorería voy a lo mejor configurar el nombre de los comprobantes que le voy a dar, comprobante de egreso, comprobante de ingreso, con qué cuentas corrientes voy a manejar, etcétera, etcétera. Y con contabilidad, en configuración, seguramente voy a definir los códigos de cuenta que voy a usar, los tipos de informe que voy a emitir, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, configuración lo que hace es parametrizar cada uno de estos sistemas, le entrega la configuración. Y ahí entramos a nuestro único y bien mal ponderado sistema módulo ERP de Fontana. Y para esto, más que ustedes aprendan esto, quiero que lleguemos luego a esta parte. Es cuando ustedes empiecen a funcionar, ¿cierto? Y ahí vamos a ver en la práctica estos módulos. Y para eso, yo los voy a invitar, y vamos a llegar hasta acá cuando entremos al módulo, y me interesa que ustedes aprendan a entrar a este módulo, y después los invito, no dejen de, déjenme ver esto, yo voy a seguir compartiendo pantalla, y voy a entrar, déjenme ver acá, voy a cerrar este, estoy cerrando porque quiero entrar al sistema de Fontana y quiero que aprendan a entrar, porque a pesar de que yo le ingresé a ustedes las PPT, pero no es lo mismo. No es lo mismo ver cómo se entra, o sea, leer cómo se entra que hacerlo. Entonces lo que me interesa ahora es que lo hagamos. Entonces, yo estoy cerrando las ventanas. Ya. Y ahora voy a... ¿El de Fontana tiene algún parecido con el SAP? Mire, la lógica de funcionamiento son todos lo mismo. Algunos tienen más o menos facilidades, pero la lógica que está detrás de estos sistemas es la misma para todos los sistemas. Algunos tienen alguna orientación distinta. Por ejemplo, el SAP tiene una orientación eminentemente bancaria, por ejemplo.
¿cierto? Hay otros sistemas de RP que tienen una orientación comercial. Hay distintos tipos de orientaciones que tienen los sistemas. Entonces, ahora, ojalá que pueda compartir con ustedes. Ahora, por ejemplo, yo voy a entrar acá. Ustedes me tienen que decir si están viendo mi pantalla. ¿La ven? Ahora sí. Ya, perfecto. Sí. Miren, ustedes para entrar al sistema de Fontana, miren, presten atención lo que tienen que hacer arriba. Arriba, ¿cómo se llama? La URL, ustedes ponen educación, ahí está, defontana.com, educación.defontana.com / sistema. Esto está en las PPT y subí unos videos, pero me interesa que ustedes entren. Si es posible, si están con el teléfono en clase y tienen un computador al lado, escriban esto. Escriban esto para que entren junto conmigo. Ya. ¿Ya? Entonces, ustedes entran acá. Educación.defontana.com sistema. Ese es el link, por así decirlo, donde ustedes tienen que entrar. Ya ingresé. Parece que alguien tiene abierto el micrófono por si acaso, ¿eh? No sé quién. Ya. Entonces, miren acá. Tienen que ver que se les abra esta página donde dice ahí Servicio Docencia 2. Servicio Docencia 2, ¿cierto? Ahí tienen que fijarse. Están los PPT. Después, ustedes ingresan acá abajo, donde dice ingresar con credenciales tradicionales, ¿cierto? Ahí pinchan ustedes. Y ahí se abre esta página que sigue diciendo Servicio Docencia. ¿Se fijan ahí? 2. Y aquí en cliente, ustedes tienen que poner ENAC 001. Es el nombre, ENAC 001. Está en las PPT también y está también yo subí unos videos, y me costó harto hacerlo, así que mírenlo por favor, porque así vale la pena lo que hice. En el usuario, que es re importante, en el usuario ustedes siempre tienen que poner la palabra alumno, guión bajo, y el número que le asigné. Yo, donde están donde subo las clases, subí un archivo Excel donde aparecen los códigos de alumnos. En la página principal. En la principal. Donde está donde subo los videos de las clases, hay un archivo que dice código de Fontana alumno o tiene un nombre parecido. Ahí tienen que ubicar su nombre y ver el numerito que tiene al lado. ¿Sí? Ya, profe. Entonces, por ejemplo, alumno, guión bajo, yo voy a usar el 15, porque el 15 no lo asigné para poder usarlo como ejemplo. Alumno, y pongo ahí 15, ¿cierto? Y la contraseña siempre es 2. El número 2, 2. Y pincho entrar. Ahí está cargando. Está cargando todavía. Esto es la parte, ¿ven? Esto sigue, está cargando. Listo. Ahí, como ustedes pueden ver, está cargado el sistema. Vamos a explicar a grandes rasgos de qué se trata. Este es el sistema que estamos usando. Al extremo derecho, ¿cierto? Está el alumno, o sea, ustedes. Ahí debería aparecer alumno y el número que les asigné, si es que entraron bien, ¿cierto? Estos que están aquí, ventas, compra, inventario, tesorería, nómina, contabilidad y configuración, son los módulos del sistema de Fontana. Estos son los módulos. Entonces tengo módulos de venta, módulos de compras. Esto no conviene que lo anoten ahora porque eso está en los apuntes y ustedes van a tener que trabajar con esto, ¿cierto? Entonces, bien. Ya son 20 para las 10 jóvenes, yo sé que 1 hora 40 es mucho para una clase, pero lo que quería hacer era llegar hasta acá. Entonces, como corolario de esta clase, para cerrar bien, ¿cuál era el conocimiento esperado de esta clase? Para que sepan ustedes, el objetivo era que ustedes terminaran de conocer los asientos tipos, ¿cierto? Los asientos de cierre, había que diferenciar lo que es el sistema jornalizador del sistema centralizador, que ya lo vimos.
tenían que ver bien los asientos de cierre de reverso de IVA, de depreciación, conocer el concepto de conciliación bancaria. Esos eran los conceptos contables que nos interesaba que ustedes aprendieran ahora. Saber calcular una depreciación en términos simples y saber contabilizarla en el método directo e indirecto. Y lo siguiente que nos interesaba era introducirlos al tema del ERP, ¿cierto? Que conocieran lo que es un ERP, cuáles son las facilidades, cuáles son las ventajas. Lo que no se menciona acá, y ustedes se deben dar cuenta, porque ustedes me van a decir, bueno, ¿y cuáles son las desventajas de un ERP? ¿Por qué me cuentan todo bonito? ¿Saben cuál es la principal desventaja de un ERP? El precio. El precio. Esa es la principal desventaja. El ERP está hecho para una empresa que genere ingresos, o sea, para una empresa grande. Una empresa chica, por ningún motivo, se va a tener un ERP porque el costo de estos sistemas es altísimo. Primero, el software no es barato, es caro. Y segundo, los costos de implementación. Porque no crean ustedes que es llegar y empezar a funcionar con un ERP. ¿Se acuerdan que dice ahí como definición que es un conjunto de programas o software más procedimientos? ¿Cierto? Implementar un sistema ERP en una empresa es un trauma, ¿cierto? Es un trauma, sobre todo cuando hay cambio de sistema. Cuando parte de cero, no hay problema porque se va implementando la metodología junto con el sistema. Pero cuando han trabajado con un sistema y cambian en un ERP u otro ERP, eso normalmente trae trastornos serios en una empresa. Yo les puedo decir que en la experiencia, yo conozco muchas empresas que siempre están implementando SAP. Siempre están implementando SAP. No he escuchado a ninguna empresa que diga yo opero 100% con SAP. No. Siempre están en proceso de implementación. Mientras más grande es el sistema ERP, mientras más facilidades tiene, más difícil es implementar, ¿cierto? El sistema de Fontana es un sistema dentro de los grandes de más fácil implementación, ¿cierto? Porque este es el sistema, ustedes lo van a conocer. En este curso vamos a ver en qué consiste cada uno de los módulos, qué se hace en cada módulo, y el que me interesa es que usemos el módulo de contabilidad, que es este. Este es el módulo que me interesa que ustedes conozcan, ¿cierto? Ahora... Profesor, vamos a tener como... ¿Me escucha? Sí. Vamos a tener ejercicios prácticos con el sistema, ¿verdad? Por supuesto. Si parte de la última prueba es que me tienen que entregar un balance tributario, libro mayor y libro diario emitido del sistema de Fontana. Wow. Perfecto. Esa es parte del... libro de Profesor, disculpe, para buscar el usuario, usted mismo dijo, disculpe, que lo había subido en la misma, donde sube toda la primera información, ¿cierto? No, donde subo los videos, yo con las clases, sí. Ahí hay un archivo. Ahora miren, ya. Tomen ese numerito y van a ver que tienen que poner alumno, guión bajo y el numerito que está asignado. Si por alguna razón el número que ustedes asignan les da un error, pero pruébenlo bien, ¿cierto? Me avisan y yo les cambio el alumno, aunque debieran estar todos disponibles para uso, ¿cierto? Ah, ya. Pero si ustedes tratan de entrar y ven que no les funciona, ¿cierto? Vean el último número que está en el listado, creo que el 48, ¿sí? Ya. Empiecen a probar con el 49, el 50, hasta el 100, ¿cierto? Uno de esos números, porque hay veces, por ejemplo, que reservan algunos números de alumnos por alguna razón. Por ejemplo, el alumno 1 está reservado para la configuración, ¿cierto? Para usarlo como ejemplo. Por eso que yo en mi ejemplo, si ustedes se fijan, acá arriba yo uso el 15, ¿cierto? Podría usar el 1, pero uso el 15 porque el 1 normalmente en los sistemas lo dejan como para poder usar ese y copiar los parámetros de los demás, ¿cierto? Por eso lo dejan. Entonces, mañana ya vamos a empezar a usar prácticamente solo el sistema ERP de Fontana. Les voy a enseñar a configurarse, a crearse, a poner su nombre, cosa que en la empresa aparezca el nombre de ustedes y todos sus datos. Una cosa re importante, jóvenes, por si yo me llegara a olvidar. Cuando ingresen los datos para crearse, traten de no poner datos verdaderos respecto a su dirección y su teléfono, ¿sí? Porque yo sé que esto se hace con fines pedagógicos, donde el nombre y el root de ustedes no importa porque está en varias partes, pero lo que no tengo yo y no lo tiene nadie es su número de teléfono personal. Bueno, yo lo tengo porque ustedes me lo dan, me mandan WhatsApp, pero no es bueno que en estos sistemas que son educacionales quede su dirección verdadera ni queden sus datos verdaderos, ¿cierto? Entonces ahí ustedes ponen una dirección que les parezca pertinente nomás, ¿sí? Para cumplir con el requisito. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor.
Ya. Sí. Profesor, mañana no tenemos clases, tenemos clases el miércoles. Perdón, el miércoles. Entonces, perdón, tiene toda la razón. Es que yo haría clase todos los días, si a mí esta cosa me gusta, pero no me deja. Ya les dije que no me dejaba. Entonces, el miércoles entonces nos vemos a las 8 y vamos a usar el sistema ERP, ¿sí? Profesor, disculpe, ¿y los vespertinos tienen clase todos los días? No, ustedes son vespertinos, po. Los Ay, perdón, los diurnos. no, tienen el mismo horario que ustedes. Yo, por ejemplo, hoy día hago clase ¿Sí? a las 3 de la tarde y clase a las 8 de la noche. Y Profesor, ¿sí? disculpe, que acá lo busqué donde dice el código del alumno al sistema, ese va a ser el código. Hay un numerito al lado, ¿cierto? Sí, lo sé, unos 60 y tantos, 50 y tantos, eso. Ese numerito. Entonces usted cuando Ya. el código le pone alumno guión bajo y el numerito que está al lado. Ya lo busqué ya. Ya, ese mismo. Entonces, por favor, ojalá todos pudieran entrar al sistema y si no pueden entrar y les dice usuario inexistente, es porque están ingresando mal los códigos, ¿ah? Eso se lo doy de un hecho. Lo que sí podría decir es que dijera usuario inhabilitado o usuario bloqueado. Y ese es el que ustedes tienen que cambiar el usuario. ¿Sí? Ya. Pero si les dice error de usuario, error de esto, ahí es porque se equivocaron al ingresar los datos nomás, ¿ya? Bueno. Ya, jóvenes. Entonces nos vemos el miércoles. Yo voy a tratar de tener las pruebas corregidas para el miércoles para ver si nos damos un minutito y desarrollamos el balance de la prueba, que es el que me interesa que ustedes lo tengan desarrollado, ¿ya? Ya, jóvenes. Nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a usted, profesor. Gracias. Que esté bien. Hasta luego. Ustedes.